final con su plan estratégico. Nosotros queremos seguir avanzando en que la ciencia se tome el emprendimiento, se tome la innovación, se tome la formación de los profesionales del futuro, sabiendo que el STEM, ¿no es cierto?, la Science, Technology, Engineering, Mathematics, va a ser fundamental para desarrollar nuestro país y para encontrar solución a muchísimas problemáticas que hoy día enfrenta el mundo. En ese marco, quiero presentar a nuestros dos expositores. Vamos a contar con la participación de Carlos Hernández. Carlos Hernández ha sido director del Centro de Innovación Tecnológica de la Universidad de Santiago de Compostela, fue fundador de Uniemprende, un ecosistema de emprendimiento, y de Unirrisco también, que es un fondo de capital de riesgo, fue el primer fondo de capital de riesgo formado enteramente por universidades. Esto con el fin de poder financiar, ¿no es cierto?, las startups y las tecnologías que nacían de la universidad. Y también vamos a contar con Paula Aguilera, que es fundadora de Miconativa. Paula también ha sido galardonada con numerosas iniciativas y grants para financiar su emprendimiento a través de Corfo y también el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y hoy día es la encargada de transferencia tecnológica del núcleo científico tecnológico BioRed. Ya, esas son las dos personas que van a estar conversando con nosotros, y sin más preámbulo quiero dejar con ustedes a Carlos Hernández para que nos cuente. Carlos, ¿qué tan difícil es llevar la ciencia al emprendimiento? ¿Cuáles son las barreras que hay que superar? ¿Qué pasa en una universidad cuando tú quieres hacer un push desde la ciencia hacia el contexto, hacia el entorno? Carlos. Como me asesoró Carlos Isaacs, voy primero a contar una historia desde el año 2000 hasta ahora. Son 20 años que se puede reducir teniendo capacidad sintética mucho, pero lógicamente meterlo en 30 o 40 minutos es prácticamente imposible. Entonces hay que cortar muchísimas cosas que son interesantes. Nunca se pueden resumir 20 años en 30 minutos. Hablaré primero de la historia de creación de este sistema, del ecosistema Uniemprende, las dificultades que encontré, y finalmente hablaremos de los resultados, es la parte más interesante, y las conclusiones y recomendaciones que yo haría, que cada uno es libre de tomarlas en cuenta o no. En primer lugar, la Universidad de Santiago me traslado al año 2000 y se hacían muchísimas cosas, pero el emprendimiento era una rara avis, era una cosa rara, tipos que se dedicaban a una cosa rara, que se llamaba la transferencia de tecnología y el emprendimiento. Pero yo era un profesor universitario al uso, es decir, era un académico clásico, me dedicaba a publicar y seguir mi carrera académica para ascender haciendo publicaciones indexadas, todas las que podía para llegar pronto. Pero yo tenía un grupo de investigación grande, tenía 60 personas, y la industria local, y a veces la industria nacional, demandó de la universidad para realizar proyectos. Rápidamente nos dimos cuenta que la universidad no estaba preparada para las demandas de la industria, no solo en agilidad, sino que los tiempos de respuesta eran tan largas que la mayoría de las industrias no les interesaba nuestro tiempo ni la complicación que teníamos con la academia LAU. Yo he creado en 5 años 12 estructuras que citaré de paso ahora para ajustar a la demanda requerida. Bien es cierto que la razón por la cual yo dirigí esto es que yo era un académico, trabajaba mucho con la industria y siempre me quejaba a mi rector. El rector lo resolvió diciendo: mira, Carlos, con tantos problemas que me pones, yo solo veo una solución. Tú me estás diciendo, hay que crear, pues lo vas a hacer tú, porque te voy a nombrar director del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología. O sea, me castigó por lo que había que hacer, después me trasladó la pelota a mi tejado, y el que tenía que resolver los problemas era yo, no el rector. La primera estructura que se creó, como muchas universidades, se llama Uninova, era una incubadora clásica. Ahora le cambiamos de nombres
que llamamos aceleradoras, ya sé que son otra cosa, cowork, somos muy aficionados a los anglicismos o nombres extranjeros porque así parece que es mejor. Pero la incubadora, las aceleradoras y los cowork tienen como finalidad crear tejido empresarial, punto. Después creamos Women Emprende, o sea, un emprendimiento que se refiere a la singularidad del emprendimiento femenino. La razón es que mi universidad tiene una característica que es típica de Galicia. El 60% son mujeres y el 40% son hombres. Y no teníamos un programa específico para atender el 60% del colectivo universitario. Más tarde se generó Emprendia, que era un periódico semanal en web donde había noticias de cuando relacionadas con el emprendimiento y la transferencia de tecnología, cuando las postulaciones estaban abiertas, etcétera, etcétera. Era un periódico de consulta de todo lo que tiene que ver con la transferencia de tecnología y el emprendimiento. Dos programas que marcaron un hito fue lo que se llama Empresa Concepto y Unidades de Investigación Intensivas, dedicadas al scouting de proyectos entre profesores y alumnos de pregrado y posgrado. Era el recogedor de las iniciativas y potenciarlas. No puedo explicarlas, lógicamente, pero para que veáis la cantidad de estructuras que se crearon. Inverso era un mercado alternativo de spin-off que ponía en contacto emprendedores con inversores. Después de 4 años, sobre el 2004, se creó la Cátedra UNESCO de Innovación y Gestión de la Cultura Emprendedora. Saben ustedes que la UNESCO tiene una serie de cátedras por todo el mundo dedicadas a temas específicos. Este se dedicó a innovación y gestión de la cultura emprendedora y yo fui el director. Hay que decir que todas las estructuras que cito dependían del director del programa Unimprende. Es decir, yo no tenía un conflicto entre las OTLs y las incubadoras, porque cuando había conflicto lo resolvía el director de Unimprende. Entonces el conflicto se acababa pronto, porque si nos ajustaban a las directrices general del máximo director, alguno de ellos se iría a la calle pronto. Era así de expedito. En la Cátedra UNESCO se dedicaba a máster y minors en el ámbito en que estamos trabajando. Unimprende Internacional era lo que se llevaba en relación con otras universidades, preferentemente de América Latina. Es decir, viene de lejos, de casi 15 años, nuestra relación con universidades en el campo del emprendimiento en América Latina. Se creó Univan, la primera red de inversores ángeles creada por universidades. Después, la Escuela de Negocios Unimprende, que se dedicaba a dar cursos cortos para emprendedores nacientes, lo de siempre, los Canvas, el InCanvas y todo lo que tiene que ver con lo elemental para hacer esto. Después se dio el paso más importante, que fue el que cambió la faz de todo lo que estamos haciendo. Unirrisco es una sociedad de capital riesgo, pero eso se creó en el año 2000. Pero se creó también Uninvest en el año 2005. Unirrisco es una sociedad de capital riesgo que tiene un capital social de 5 millones de dólares, pero para trabajar en el ámbito completamente regional, es decir, solo atañe a 3 universidades, la Universidad de La Coruña, la Universidad de Vigo y la Universidad de Santiago, de la que era y soy ahora emérito. Con eso se crearon o se financiaron 18 spin-offs en su día. Como venían proyectos de fuera de la comunidad regional, era consecuencia de que había una demanda no atendida, es decir, las demás universidades mandaron algunos de sus mejores proyectos a Uninvest, que es un fondo de capital riesgo aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ustedes el equivalente es la superintendencia financiera. Es más o menos el parecido que hay. Uninvest se creó con 16 universidades. Ese es el mayor logro. 16 universidades de toda España estaban a cobijo del fondo. El capital social eran 22 millones de dólares. Cuando se habla de las dificultades, hay unas dificultades que tienen que ver con la estructura académica, de los que todos somos conscientes, y hay la dificultad de financiar algo
que hay que buscar con puerta fría, llamando a las puertas para que te den 22 millones de dólares. Se pueden imaginar las filigranas y las virivueltas que dimos para conseguir esos 22 millones. Por supuesto, de Unirrisco y Uninvest, yo que levantaba los fondos, era el que me nombraba consejero delegado, es decir, el CEO de las dos sociedades de capital de riesgo, la local y la nacional. Los socios aquí, cuando llegamos a los 22 millones, ya eran bancos, universidades y empresarios. Fue Banca Galicia, el Banco Santander, Inditex. Inditex es la dueña de Zara, Stradivarius, Massimo Dutti, es uno de los 10 hombres más ricos del mundo, por cierto. R Comunicaciones, que era una empresa de telecomunicaciones, Constructora San José, que era una constructora que se dedica, hizo muchas obras en Chile también, se dedica a hacer hospitales y universidades y edificios corporativos. Además del consorcio Zona de Franca de Vigo, que se dedica a exportación de automóviles, Caixa Nova, etc. Todos esos, al final, me financiaron con 22 millones. El último de las estructuras que hace la 12 que creamos fue Social Emprende, que se dedicaba a fomentar el emprendimiento de humanidades y ciencias sociales. No eran empresas de base tecnológica, sino de base social y en el campo de las humanidades. Los resultados después de todo este movimiento, brevemente. La vicerrectoría, en aquella época, porque hay que ver en el entorno en que te mueves, la universidad nuestra en aquella época, ahora tiene menos, pero tenía 35.000 alumnos, o sea, era una universidad de tamaño medio, pero ya suficientemente grande. El gasto que hacía el vicerrectorado en investigación era de 80 millones de euros, puede ser 90 millones de dólares. En los contratos de investigación que hacíamos en el programa Unimprende y de transferencia de tecnología que demandaba la industria, se alcanzaron en el 2010, por poner una cifra, en un año, de 20 millones de euros. Aproximadamente había cada año entre 20 y 25 millones de euros de facturación. Es decir, hacíamos peticiones de la sociedad o peticiones del mundo empresarial y se facturaban 20 millones de euros. Las Invention Disclosure, para dar una idea del movimiento que había hacia patentes, eran 42 en el año 2010. Patentes prioritarias, en aquellos, desde el 2005-2010, se crearon patentes prioritarias 35. 27 patentes fueron licenciadas en 5 años y fuimos la primera universidad de España. Por ingresos de patentes teníamos 1 millón de euros al año. La incubadora Uninova no era una incubadora universitaria al uso, era una empresa que tenía el 51% de su capital social dado por la Universidad de Santiago y el 49% era del Ayuntamiento de Santiago, que ustedes llaman municipalidad, la Municipalidad de Santiago de Compostela. La distribución de capitales que se dio en Unirrisco fue, en el año 2000 se creó y las universidades pusieron el 24% de los recursos. Los bancos locales de la región dieron 40% y las empresas nacionales e internacionales dieron el 36%. La inversión semilla que nos autorizaba máxima, que nos autorizaba la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es decir, la Superintendencia Financiera, era 300.000 euros porque no podíamos concentrar riesgo metiendo más de esa cantidad en una sola empresa. O sea, te limitaban el riesgo por arriba, por un umbral por arriba. La Unión Europea, después de una petición y presentando todo el ecosistema a la petición, nos financió la construcción del edificio Emprendia, dedicada expresamente a valorizar las ideas de investigación y tener la incubadora dentro de un edificio único que abarcaba 3.200 metros cuadrados. Todo lo de comercialización, lo de patentes y todos los servicios estaban en ese edificio. Conclusiones, de poner rápido.
Después enfatizo las más importantes, pero las conclusiones, algunas son tan obvias como que la primera, que hay que ponerla, es necesario financiar suficientemente para la investigación de alta calidad. Eso es obvio, pero hacerlo no se hace, pero es obvio. Segunda, el ecosistema emprendedor debe tener desarrollado el trofismo adecuado entre las diferentes capas. Más tarde voy a hablar de la diferencia entre un ecosistema y un conglomerado. La mayoría de los ecosistemas que hay por el mundo son conglomerados, pero porque el trofismo, igual que ocurre en el mundo vegetal o animal, una capa da de alimento que sostén a la otra. Eso lo hay que hacerlo con los ecosistemas emprendedores. No tener cajas que cada una hace su pega y no se preocupa de la de al lado. Entre otras cosas, yo tengo o tuve cosas análogas a lo que son las incubadoras y las OTLs, que a veces funcionan en muchas universidades de forma separada. Es más, hay otras que, aun teniendo la OTL y la incubadora, las escuelas de ingeniería, que hay muchos ingenieros aquí, tienen a su vez otra OTL aparte, porque no engloba todas las iniciativas de la universidad y entonces se está desparramando la potencialidad, dividiéndola en tantas partes. La mayoría de los llamados ecosistemas son conglomerados. El más típico que vi yo en todos mis años de experiencia en este campo, nunca vi nada como los colombianos. Si alguien conoce Medellín y la Ruta N, se da cuenta que aquel edificio no es de la NASA. Ya le gustaría a algunos países del primer mundo tener aquella estructura. Pero es cierto que cuando la analicé, es exactamente un conglomerado de estructuras que todas apoyan y todos compiten unas con otras. Es más, yo conté 50 directores generales de algo. Una estructura que tiene 50, empleados no tenían 50, pero directores había 50. Ya se dan una idea. Había muchos directores y pocos remeros, lo cual es muy latino tener muchos generales pero pocos soldados. Cuando se diseña un sistema, mi idea es que hay que diseñar sistemas propios de la idiosincrasia del contexto socioeconómico en que se mueve uno. No solo hay que cortar y pegar, no puedes coger ISIS Innovation o ISIS Innovation de Oxford, cortarle trozos e implementarlo. No, hay que adaptarlo al entorno en que te mueves, al entorno socioeconómico en que te estás moviendo. Incluso teniendo en cuenta la matriz productiva de la región donde estás. Los cambios, cuando se hacen, deben hacerse en toda la cadena de valor, que va desde que se detecta un proyecto hasta que se financia y se sostiene en el tiempo como una empresa. No solo hay que hacer cambios en la cadena de valor, sino que hay que tener en cuenta, y muy importante es eso, las estructuras que unen el trofismo entre las diferentes capas. Por eso se habla de la visión holística. No hay que tener en cuenta las estructuras, sino potenciar la relación entre ellas para que sinérgicamente el resultado de ellas sea más que la suma de las partes. Es lo que llama el filósofo holística. La formación del capital humano, aquí esta es una piedra de toque a tener en cuenta, la formación del capital humano responsable del emprendimiento es una tarea de importancia sistémica. ¿Qué pasa? Que muchas veces las oficinas de transferencia, o nosotros llamamos las OTTs, oficinas de transferencia de tecnología, o todos los equipos que se crean para valorizar las ideas, no pueden tener un equipo suficientemente financiado para atacar los diferentes rubros que es capaces de acometer una universidad. Eso hay una forma de arreglarlo, que es la creación de consorcios, que hablaré un poco más tarde de ello. Cuando no tienes masa crítica, crea un consorcio asociando con más universidades para crear eso. Y si puede ser que sean universidades pares a las tuyas, es decir, de entornos, de ahí que yo no creo, el Adolfo Ibáñez trabajando con la Universidad del Mar en un proyecto.
y ustedes ya me entienden que son chilenos, y yo no conozco suficientemente Chile para que haya mezclas inmiscibles. Cuando se implementan nuevos sistemas de emprendimiento desde cero, debe focalizarse en iniciativas de base tecnológica de éxito rápido. No debes empezar por una empresa biotecnológica o no digamos una farma que intenta desarrollar un medicamento que va a tener 6 años de desarrollo y ventanas de financiación demasiado altas, porque no serás incapaz de encontrar recursos para ellos. Primero, hay que darse cuenta de que la mayoría de ellas están en tecnologías de información y comunicaciones, que son, cuando funcionan bien, de ciclo corto. Esa es una buena forma de empezar. Al día de hoy, ¿qué aprendimos? Que hay que resaltar. La importancia que tiene las condiciones sistémicas y organizacionales. ¿En qué sentido? Muchas veces nos preocupamos de crear, como algún programa de Corfo, por cierto, hablar del número, un muy gran número de empresas de spin-off y preocuparse poco de la innovación que tienen, como hizo un libro famoso del Banco Mundial, Sudamérica, muchísimas empresas, poquísima innovación. Eso lo dice el Banco Mundial, no lo digo yo. Otra parte importantísima es la vinculación de las agendas de investigación con lo que demanda la sociedad y las empresas. Pero eso debe ser política general de la universidad, que está interpretada por los vicerrectores de investigación e innovación, o como ocurre en España, en la Universidad Politécnica de Valencia, vicerrector de emprendimiento. Ellos son los que tienen que fabricar agendas de investigación para que las universidades no sigan haciendo lo de siempre, porque a veces es necesario abrir la matriz productiva. Es importantísimo solucionar, mediante incentivos, cómo compatibilizar la carrera de investigador y la creación de empresas de base tecnológica. La participación de los investigadores en la propiedad de las empresas es perentorio. Las universidades más exitosas en términos de transferencia y spin-offs que conocemos son las que otorgan a los investigadores una participación adecuada en los resultados de la comercialización de su conocimiento. Repito, no focalizarse solo en spin-offs. Hay que, correlativamente con ellos, no se pueden ignorar los factores sistémicos. Todas las universidades líderes a nivel internacional tienen establecidas fondos presemilla, propios o asociados con otras universidades, para alcanzar el famoso tamaño crítico. Aquí estoy hablando al menos para 6 universidades. Yo creo que o ustedes se asocian para crear algún fondo presemilla constituido por capital social de las universidades, de la administración central o empresarios de su entorno. Si no lo hacen ustedes, otro vendrá, que muchos aparecieron ya, arrasaban Chile y te prometían el oro y el moro y decía, tú haz la selección de proyectos, que los mejores cuando los tengas preparados vengo yo y te los llevo. Digo, no te fastidia. Si yo hice el trabajo duro, eso es hacer el trabajo de Harry el sucio. Ya que haces el trabajo duro, recibe el usufruto y el beneficio. No venga un genio. Eso me recuerda a algunos programas que se financiaron en Chile. Importante, la dedicación de los investigadores hacia la transferencia de tecnología tiene que ver con las normas, repito, las normas que rige la promoción de la carrera de investigación. Muchas veces estás condicionado. Si para promocionarte tienes que hacer publicaciones, promoción académica me refiero, que tengan calificación en revistas importantes, eso no va a hacer cambiar. Hagamos los esfuerzos que hagamos en esta función de transferencia que pasa en un bloque que entran ideas, se multiplica por la función de transferencia, que es la valorización, y se convierten en empresas. Hay que fortalecer el tiempo que se llega a las empresas, financiándolas adecuadamente y si puede ser con estructuras propias, y hay que favorecer
abriendo la matriz productiva, nuevas líneas de investigación para que entre más. Lo que entra en mayor número por la función transferencia va a dar los resultados esperados. Importante, repito, quienes administran estas normas suelen tener un perfil muy tradicional y rígido. Esto no es ningún insulto. Son personas inteligentes que tienen una capacidad de gestión alta, pero muchos están todavía donde estábamos algunos hace 20 años. Ese perfil muy tradicional y rígido hace que las normas no cambien porque el filtro final es los que promueven las normas y los que las autorizan. Modificar la matriz productiva de las regiones es algo que tiene que ser propiciado por las universidades. ¿En qué sentido? No hay que esperar que el gobierno regional promueva. Eso tiene que promoverse desde el punto de vista de conocimientos de las universidades. Modificar la matriz productiva quiere decir que si eres agropecuario y forestal, no te empecines en alcanzar muchísimos más niveles porque a lo mejor el campo ya tiene signos de agotamiento. Tienes que atreverte a la nanotecnología, a la ciencia de materiales, a la biotecnología, que aunque no tengas, no necesitas infraestructuras, en la nanotecnología sí, pero no necesitas infraestructuras muy grandes. Hay investigadores chilenos en todo el mundo y trabajan en esas áreas y aquí no pasa nada, pero se suelen quedar en los países que visitan. Las oficinas de transferencia de tecnología, las oficinas de transferencia y licenciamiento deben especializarse y actuar en modo de consorcio con otras universidades para alcanzar tamaños críticos económicamente rentables. Y por último, y acabo, crear la figura de agentes de cambio, que me hizo ver cómo funcionaba un agente de cambio. Tengo que recordar a un amigo mío, que en paz descanse, que se llamaba, ¿cómo era, hombre? De la Católica de Valparaíso, Gonzalo Ruiz Filippi. Ese, cuando hice proyectos con la Católica, él me tenía a mí como un agente de cambio. ¿Por qué? Porque resultaba que la modificación de las normas, que suele estar sometida a un perfil muy tradicional y rígido, seguía actuando de modo que al final era muy difícil hacer los pasos y las dificultades aumentaban al no tener soporte institucional. Entonces, un agente de cambio básicamente tiene que hacer una deconstrucción. Deconstrucción. ¿Qué es una deconstrucción? Es deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura. Deshaces, analizas, las armonías que funcionan las dejas constantes, las consolidas, y las modificaciones parciales las haces para que la suma de todas dé una construcción del ecosistema exitoso. Las condiciones que tiene que tener un agente de cambio son dos. Tiene que conocer una ciencia que inventé yo con las jerarquías y cómo funciona una universidad respecto a la sociedad que le está rodeando. Y la otra es tener experiencia empresarial, ya sea por haber creado una empresa o por haber trabajado en ella. Y con eso doy finalizado el speech de 30 minutos. Ese es mi correo. Ok, Carlos, muchas gracias por este resumen que nos has dado y vamos a esperar entonces el espacio de las preguntas para volver sobre algunos puntos. Quiero dejar ahora entonces a Paula Aguilera. Ella, ¿no es cierto?, es fundadora de Miconativa y tiene esta dualidad, esta capacidad para poder estar en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la transferencia tecnológica, pero también para poder emprender, fundar empresas, y que nos cuente un poquito qué ha significado eso, qué dificultades ha encontrado y cómo ha podido salir adelante. Paula. Bueno, primero que todo, darle las gracias al profesor acá con
con todas sus indicaciones. A medida que iba escuchando, me sentía muy identificada con hartos aspectos que tomo de su experiencia, porque nosotros estamos partiendo con esto y las barreras en las que uno se encuentra, los desafíos, las motivaciones, al parecer son puntos que tenemos en común, ¿ya? Esta cosa rara que hablaba el profesor, yo lo entiendo perfectamente. Ahora, respecto del ecosistema que existe en la universidad, es lo que nos ha permitido llegar hasta el punto en el cual estamos actualmente, ya con este viaje del emprendedor. En este caso particular de Miconativa, bueno, mi nombre, como dijeron ahí, es Paula Aguilera. Yo soy investigadora del Núcleo Científico Tecnológico BioREN de la Universidad de la Frontera, y este núcleo científico-tecnológico es una de las plataformas científicas más grandes e importantes del sur de Chile. Lo que busca es desarrollar investigación, desarrollo y también innovación a través de un trabajo donde confluyen muchas áreas, desde los recursos biológicos, bioprocesos, alimento, ambiente, salud humana. Tiene una gran importancia respecto de los investigadores de las distintas áreas que aquí confluyen, con un gran número de publicaciones, un enorme número de proyectos financiados nacional e internacionalmente, y también está compuesto básicamente por 5 plataformas. Una de ellas la internacional, otra la de ciencia y tecnología, ciencia y academia, divulgación y también la parte de innovación desde la investigación. Miconativa, por lo tanto, surge como una startup, una spin-off de base tecnológica, de base científico-tecnológica, y es lo que yo les voy a mostrar un poco a continuación sobre una historia, ¿ya? Esta empresa biotecnológica, que es promovida por la academia, genera bioproductos, y estos bioproductos tienen una base en los microorganismos. Principalmente nuestro foco es la agricultura y la fruticultura, y se proporcionan servicios que son de capacitación, consultoría y análisis. Nosotros tenemos un banco de colección de un germoplasma que se mantiene como iniciativa privada, donde existen al menos unos 50 consorcios de microorganismos que tienen gran potencialidad, cada uno de ellos, ya sea de forma individual o conjunta, para generar nuevos productos y nuevas aplicaciones. Generamos continuamente vinculación con la sociedad, colaboramos con centros de investigación, con universidades, tenemos contrato de licenciamiento, hemos recibido algunos premios, algunos golden tickets por ahí con algunas aceleradoras que están muy interesadas en este desarrollo. Continuamente estamos trabajando en proyectos de tipo Corfo, por ejemplo, o del ministerio, donde nosotros tenemos alianza y postulamos en conjunto con la universidad. Nosotros lo que hacemos en este camino, ¿no es cierto?, es preocuparnos a nivel científico, no de lo que sucede sobre el suelo, más bien nosotros fuimos a buscar los recursos biológicos que estaban bajo el suelo y cómo nosotros podíamos dar un ciclaje, un reciclaje de estos microorganismos que nos otorga la naturaleza para enfrentar soluciones en el campo agrícola. Fuimos a la naturaleza, ¿no es cierto?, a raíz de este banco que estábamos conformando, buscamos en bosques, buscamos en cultivos de cereales, de hortalizas, de frutales, una serie de microorganismos para ir haciendo una especie de escrutinio de cuál podría tener una mayor potencialidad, ¿ya? Este tipo de hongos, ¿no es cierto?, que aquí están decorando mi ecosistema, son los que generalmente uno puede ver a simple vista, pero nosotros no utilizamos esos, sino que utilizamos estos otros que no se ven a simple vista, son microscópicos, y a partir de la tecnología de la ciencia desarrollada hace más de 30 años en la universidad y en el mundo, nosotros trabajamos con este tipo de microorganismos. Este tipo de microorganismos y toda la ciencia que yo les pueda comentar sobre ello, tendríamos para un capítulo bastante grande, ¿no es cierto? Como decía el profesor, no se puede resumir en unas diapositivas el trabajo de tantos años.
Bueno, fotografías como esta las suelo colocar, porque aquí si se fijan, estamos con unos investigadores internacionales que ellos han apoyado mucho nuestro trabajo, en un cráter, tomando unas muestras de suelo para investigar estos hongos maravillosos. Esta tecnología principalmente, ¿de qué se trata? Ustedes acá en este tono más de color oscuro pueden ver una raíz. Eso corresponde a una raíz. Y todas esas raicillas finas que se pueden observar a su alrededor corresponde a una red que forman estos microorganismos que permiten a la planta adquirir más agua y más nutrientes. Y con eso vamos a tener una planta muy fortalecida, con mucho más vigor. Los productos de esta área corresponden a bioestimulantes. Y estos bioestimulantes que nosotros utilizamos para estas plantas van a generar una mayor producción de los distintos frutales, por ejemplo, donde se aplican estos productos, y eso genera a la vez un costo-beneficio muy interesante para la empresa. Y por otra parte, también hay un beneficio en lo que es alimentación, ¿no es cierto?, seguridad alimentaria, y no solo eso, sino que también estos microorganismos son importantes en la generación de unidades funcionales en los alimentos, como por ejemplo un mayor contenido de antioxidantes. Y aquí es donde quiero hacer el link, porque cuando uno trabaja en transferencia, va siendo una especie de metamorfosis. ¿De qué se trata esto? Yo les voy a leer aquí unas preguntas y ustedes van a ir viendo la metamorfosis y esas preguntas que quizás nunca nos hemos hecho cuando solamente estamos realizando ciencia. Pero en la transferencia van surgiendo muchas preguntas de las personas con las cuales nosotros trabajamos día a día. Por ejemplo, ¿qué son los hongos? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Dónde están? ¿Se pueden reproducir? ¿Te las puedes comer? ¿Se mueren con el cambio climático? ¿De qué tamaño son? ¿Restauramos ecosistemas? ¿Qué son? Ahora, luego de una serie de preguntas, nosotros vamos a pasar a esta otra pregunta que dice, ¿qué es una empresa de base tecnológica? Y es aquí donde uno empieza ya a romper el esquema y romper también su propio estado de confort. ¿Por qué? Porque después nos tenemos que empezar a hacer la pregunta de quién puede ser el usuario final o bien el usuario potencial de esta tecnología. Puede ser tú, ¿no es cierto?, el que está escuchando en este momento esta charla donde nosotros estamos escuchando a estas personas acá. O sea, cada uno de nosotros puede tener acceso a esto. Y quizás si nosotros tenemos una bacteria, ¿no es cierto?, sale un producto comercial de una bacteria, pensemos que nosotros estamos consumiendo un alimento, que todas las personas, todos los ciudadanos vamos a un supermercado, estamos consumiendo un alimento que fue producido y en esa cadena ingresó un microorganismo, que puede ser una bacteria, puede ser un hongo, una levadura, etc. Y bueno, aquí está este Twitter, ¿no es cierto?, de Bill Gates, que en algún minuto dice que estos hongos podrían favorecer, ¿no es cierto?, el hecho de que tengamos alimentos para consumir en el futuro. Bueno, esta lámina corresponde, ¿no es cierto?, a harto de la parte científica de lo que nosotros hemos estudiado, y es un resumen, así muy a grosso modo. Esos son los microorganismos. Distintas imágenes nos dan cuenta de que ellos siempre están asociados a las raíces. Nosotros solamente trabajamos con especies de tipo nativo de Chile, de distintos ecosistemas. También, aparte de hacer una morfotaxonomía, nos hemos ido ya metiendo en toda esta parte de la biología molecular. Y de acuerdo a toda esta investigación, ¿cuáles son las aplicaciones tecnológicas que nosotros tenemos? De nuevo, bienvenidos a Miconativa. Nosotros tenemos una página web donde ustedes pueden ver un poco más de qué se trata esta tecnología. Está siendo aplicada actualmente en frutales y viñedos. Esta es una empresa que ya tiene una actividad comercial, va a cumplir 3 años. También trabajamos con hortalizas, ¿no es cierto? Y ustedes lo pueden ver ahí mejor.
Y también existen líneas que están, sobre todo ahora en estos tiempos, muchas personas tienen en sus casas, en sus departamentos, algún tipo de huerto, algún tipo de jardín, ¿cierto? Y también estamos con una línea para ese segmento. ¿Cómo empezamos nosotros esto? Yo fui a una charla, que uno siempre en la universidad va a una charla, ¿no es cierto?, para ver a qué tipo de proyecto puede postular, y me encontré en una charla donde podía postular a un prototipo basado en la investigación que teníamos. Y fue interesante, así que postulamos, ¿no es cierto?, con la ayuda de la OTL, de la UTT, de la Unidad de Transferencia Tecnológica, y generamos nuestro primer prototipo. Porque como les dije antes, estos microorganismos son microscópicos, entonces teníamos que tener alguna base para poder transportar. Y ahí tuvimos que ir a los huertos, tuvimos que ir al terreno para ver qué se usaba, ¿no es cierto?, en la vida en general, en estos viveros donde podía estar, ¿no es cierto?, nuestro producto, y de acuerdo a distintas indicaciones, finalmente optamos por usar un sustrato muy parecido a lo que se usa convencionalmente. Por lo tanto, pudimos obtener el primer bioproducto inoculado, ¿no es cierto?, inoculante, desarrollado en esta empresa, y lo aislamos, estos microorganismos de la región de la Araucanía, de la zona sur de Chile, y su uso principalmente como vigorizador en plantas agrícolas producidas en invernadero o almácigo. Tuvimos que tener una propuesta de valor, y aquí es donde uno va aprendiendo un lenguaje nuevo, un lenguaje distinto al que estamos acostumbrados desde la ciencia, y nuestra propuesta de valor finalmente fue incremento de rendimiento mediante un inoculante basado en micorrizas para favorecer una agricultura sustentable. Tuvimos los primeros resultados en condiciones controladas y nos empezamos a maravillar con estos resultados, pero a la vez asustar un poco porque ¿cómo podemos explicar estos resultados? ¿Cierto? Como científicos siempre estamos pensando en que tenemos que dar un porqué. Entonces, si lo presentábamos de esta forma, iba a parecer un poco al cuento de los frijoles mágicos. Entonces, teníamos que ver en terreno y ahí tuvimos que ir a la realidad, a probar nuestro prototipo, pero en condiciones reales de producción de mayores superficies. Este es el banco que yo les comentaba que mantenemos continuamente, y esta es nuestra línea y nuestro viaje que hemos tenido. Distintos actores han sido personajes claves en el desarrollo de nuestra actividad, desde la UTT, desde la OTL, bueno, dentro de la universidad nos conocemos, ¿cierto? Fabiola, Sergio, Blanca, Paulo Lobos, todas las personas, yo creo que debe ser un promedio de 20 personas, desde la incubadora de negocios también, que ha hecho posible que nosotros emprendamos este viaje. Paralelamente, nosotros tenemos desde la parte científica, estamos organizados, las personas que trabajan en esta área, en una especie de agrupación científica de Latinoamérica, y continuamente estamos también vinculando mucho y haciendo mucha difusión de lo que hacemos. Ya nuestra organización ya tiene 174 miembros de 30 países, y en este network confluyen empresas, investigadores, estudiantes, profesores, y esto es donde nosotros estamos trabajando actualmente, en ver cuál es el comportamiento de nuestros productos en cerezos, como ven ustedes acá de la zona central de Chile, en extensiones de viñedos, donde hemos tenido muy buenos resultados hasta el momento. Aquí ustedes pueden ver las hileras que están en el centro son hileras control, y las hileras que están a su izquierda es donde se ha aplicado el producto. Hemos tenido diferencias importantes, bastante interesantes. Esas pelotitas moradas que ustedes ven en la esquina son estos microorganismos que están muy activos en estas raíces. También nosotros, por estar al alero de la universidad,
se reciben prácticas profesionales, tenemos un trabajo continuo con estudiantes, con la agrupación UFROFUNGI de la universidad, que son uno de nuestros regalones, entre paréntesis, y también se genera transferencia con municipalidades donde ciertos productores, campesinos son asesorados. Nosotros llevamos nuestros microscopios y les enseñamos, les contamos de qué se tratan estos microorganismos, les enseñamos a utilizarlos y a hacer sus propios binóculos para difundir igual esta tarea en la cual estamos, ¿no es cierto?, inmersos. Tenemos muchos desafíos en continuar, siempre estamos presentando, incluyendo estudiantes, yendo a congresos, muy motivados siempre nuestros estudiantes cuando ven estas alternativas, posibilidades de estar en contacto con empresas, con el mundo real de afuera, a lo que ellos se van a enfrentar en el futuro. Tenemos distintas presentaciones de nuestros productos, distintos formatos, distintos proyectos, mucho trabajo. Acá tenemos distintos ensayos también que se realizan a nivel de campo en forma masiva, como ustedes lo pueden ver acá. Un equipo de trabajo muy sólido, que es muy importante también, que nos permite tener un equipo en terreno, tenemos que tener gente administrativa, ¿no es cierto?, en la parte productiva, en la parte de gestión, de investigación, y hemos obtenido resultados muy interesantes de terreno. Así que eso es nuestra presentación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Paula por tan interesante exposición donde nos cuesta toda una evolución desde ser científica, investigadora, hasta ser emprendedora. Y ya vamos a hablar de cuál es la diferencia entre esos dos roles y cómo has ido mutando y cómo has ido cambiando tu mindset para pasar de un rol a otro rol, o son posibles de mantener. Eso va a ser interesante, te lo voy a preguntar más adelante. Tenemos, Jaime, una pregunta. Bienvenido, sí. Decano, Rodrigo Navia, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de la Frontera. Carlos, ¿cuál es el factor clave primario para construir este ecosistema? ¿De dónde nace la construcción? ¿Qué es lo primero que hay que instalar? En este ámbito, lo primero es saber, lo primero que hay que hacer es planificar cuál es el alcance al que quieres llegar, tanto en proyectos, en instalaciones, eso, no nombrar a uno y después decirle, tú eres el director de esto, y no, hay que darle una serie de infraestructuras, y es más importante que, que después los programas particulares de cada uno. Lo que sí, hoy no haría yo, lo que no haría hoy es crear una incubadora. Las incubadoras, en el sentido clásico, están ya, de esa forma que trabajan ahora, están ya abocadas a desaparecer. Es decir, el asesoramiento va a estar en nube y va a estar haciendo lo que llamo yo el emprendimiento ubicuo. Es decir, los edificios, las estructuras físicas pierden importancia frente al manejo de la información. Y entonces, lo primero que haría yo es crear un buen equipo de capacitación asociándome con varias universidades, ¿entiendes? Y cada una que se especializara en el rubro en la que es hábil. Eso sería una parte bastante importante. Porque si no, haciendo lo que hicieron las demás, los resultados casi siempre quedan recortados por el tamaño crítico que se alcanza. A veces cuando se dice que se crearon, a mí cuando voy a una universidad y me dice que la incubadora creó pues 30 spin-offs en un año, pues eso no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Si Innovation es capaz de crear ninguna, 3 o 4, dependiendo del año como le vaya, una universidad como las que conozco yo, con el número de personas que estudian en ella, el bagaje de los profesores que hay allí, pues son empresas que llamo yo empresa joven, intentos de crear una empresa. Una empresa como las de ISIS van todas al mercado bursátil.
las empresas que tenemos que crear son empresas de base tecnológica y de una base tecnológica fuerte, pero para ubicar el progreso de esas empresas dentro de pequeños edificios donde empiezan su carrera. Tan pronto empiezan, ya veremos que ya empiezan con las tecnologías de información y comunicaciones, empiezan a trabajar. Y lo que ninguna de las que está escuchando seguramente es el primer paso que da. Lo primero que se hace es cortar y pegar, y lo que nadie se preocupa es que una vez se tiene una idea, y una vez esa idea se valoriza y se convierte en una idea que puede ser una empresa explotable y en el tiempo que permanezca, todos olvidamos que todo lo que estamos haciendo a veces no vale para nada si el que la va a explotar no conoce el trayecto que hicieron los emprendedores. Entonces, la creación de estructuras financieras en las universidades es perentoria. No se puede, y menos algunos programas, como decían, junten ustedes proyectos y los mandan todos a la capital, a Santiago de Chile, y allí lo mejoramos. O sea, eso hay que hacerlo en cada región, en cada universidad y en cada colectivo que se dedica a hacer investigación y transferencia de tecnología. Por tanto, yo no puedo decir que es la primera. La primera es convencer a una autoridad académica que eso va en serio y forma parte de la línea estratégica de lo que el emprendimiento y la transferencia de tecnología y las iniciativas de base tecnológica van a ser una piedra estratégica para esa universidad. Eso es lo primero. Cuando tienes eso, lo demás lo tienes fácil. Gracias, Carlos. Carlos, hay una pregunta aquí. Yo quiero una pregunta para Paulina, o sea, para Paula. Dice aquí, vale. Paula, ¿sí? ¿Qué aspectos de la formación de los estudiantes de ciencia crees que son débiles como para que desarrollen ciencia aplicada? Bueno, yo no tengo tanta trayectoria académica como para dar una respuesta como la podrían dar otros colegas, ¿no es cierto? Pero quizás algo sutil podría ser que se incluya un poco más de práctica efectiva. O sea, yo me imagino, bueno, mi base es agrónomo, entonces yo me imagino que los estudiantes pudieran realizar prácticas lo voy a decir en un sentido bien práctico, ensuciarse bien las manos en el campo, meter las botas, meter los pies, la pala en el campo. Eso. Y de eso ustedes pueden ahí inferir, ¿no es cierto?, lo que quiero decir. Ok, gracias. Antes de seguir con las preguntas, quiero darle, ¿no es cierto?, la bienvenida al decano y darle la palabra también, señor decano. Gracias, Carlos Isaacs, y ahí un saludo a Carlos Hernández. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Bien, una pregunta bien directa. Que nos comentes, porque aquí hay mucha discusión hoy día actualmente en la macrozona sur respecto a los parques tecnológicos. ¿Cuál es tu visión respecto de cómo se inserta o cómo se insertaría un parque tecnológico en el ecosistema? Lo bueno, lo malo, lo feo de los parques tecnológicos. Me gustaría escucharte ahí, Carlos, con esa visión, por favor. Bueno, realmente es bien oportuna la pregunta, viendo los movimientos que se ven a lo largo de Chile en esa dirección. La pregunta que hay que contestar es: ¿para qué queremos crear un parque tecnológico? Esa es la primera que hay que contestar. Una vez tienes claro qué quieres hacer con el parque tecnológico, queda claro que un parque tecnológico tiene que ser algo que interaccione entre la academia y la población, su entorno social, y por tanto es todavía más la comercialización es mucho más perentorio, mucho más importante que la que hacen las oficinas de transferencia y las incubadoras. ¿A qué me refiero? Me refiero a que los técnicos que hay que tener para llevar a cabo esa función, lo que llamo yo
agentes de intermediación tecnológica, que no los cité porque lógicamente el tiempo no daba para tanto, pero los agentes de intermediación tecnológica tienen que abrir los caminos hacia una línea estratégica que se plantea antes. Es decir, la región de Araucanía se va a dedicar preferentemente a esto, esto y esto. O sea, se va a dedicar a potenciar lo que tiene y se va a potenciar a donde quiere ir. Pero no olvidemos una cosa, si seguimos enfatizando, lo voy a decir de otra forma que se entenderá, si yo traigo gente del MIT aquí para hacer transferencia de tecnología, no va a encontrar en una universidad como la de Temuco mayores empresas o crear más spin-off que la que están creando. ¿Por qué? Porque lo importante no es la función transferencia, la valorización. Lo importante es modificar la entrada a la caja de transferencia, que es la valorización, para crear empresas sostenibles en el tiempo. Por tanto, si uno no promueve una agenda de investigación dedicada expresamente a este tópico que cité antes, no puedo decir alegremente que eso vale para ahí, o para cualquiera de las universidades que están ahí. Pero, por ejemplo, suponte que quieres potenciar biotecnología y nanotecnología. Bueno, tienes dos líneas estratégicas. Muy bien, tienes que contar con los agentes exteriores porque no da tiempo a que los que estén la desarrollen totalmente, porque van suficientemente rápido. Tiene que haber un asesoramiento externo y un desplazamiento económico que haga que los investigadores que quieren trabajar en esas líneas vengan a trabajar a los lugares que interesan en Europa, como hacen muchísimos chilenos. Al volver, tienen que tener una estrategia de forma que lo que creen tienen ubicación en el parque tecnológico. Porque si no, el parque tecnológico se convierte en una operación inmobiliaria. Tiene edificios, tiene fibra óptica, tiene salas con computación avanzada, muy bien. Pero el problema es no solo de continente, que es interesante, sino de contenido. De hecho, lo primario sería tener contenido para que arrastrase el continente. De hecho, yo cuando empecé en el emprendimiento, que es un buen ejemplo, yo no tenía bagaje ni track record de lo que estaba haciendo, porque no tenía tiempo. Cuando llevé 5 años, la Unión Europea financió lo que puede ser un parque tecnológico, que le llaman ustedes, es un edificio que se llama Emprendia, y ese edificio cobijó y albergó todas las facilidades y las estructuras para producir mejor, pero orientado al tejido que estaba en la provincia, más el tejido que se busca añadido. Es decir, para crear un parque tecnológico, yo estoy, porque conozco más en Chile que lo están haciendo, se gastan 200 millones de euros en crear un edificio y después están preocupados de llenarlo de algo. ¿Y cómo se hace? Se viste un santo descubriendo otro. Se coge lo mejor que tenemos en las facultades y se pasan al parque. Entonces son los mismos perros con diferentes collares, pero el resultado final es alto. Por tanto, yo sería bastante crítico en crear un parque tecnológico pensado como un continente. Si me das el continente y el contenido en estas líneas estratégicas, 1, 2 o 3 líneas, con soportes de 4 y 5 años, que hay programas en el gobierno chileno para hacer cosas en 4 o 5 años. De hecho, si entiendo bien, el consorcio Ciencia 2030 o Ingeniería 2030 van en esa línea. ¿Entiendes? Si buscamos diversificación de la matriz productiva de tu región. Eso, no olvidando las tradicionales y hablando de algunas nuevas. Eso es como yo lo pienso. Gracias Carlos. Muy interesante. O sea, el parque es un driver en sí mismo y que no nos venga a desarmar ni a no es una finalidad, no es una finalidad, es un medio. Ok. Muy bien. Hay otra pregunta aquí. ¿Cómo harías tú para convencer a las autoridades de cada universidad a trabajar en el desarrollo en esta línea que dices tú, que nos cuentas?
¿Cómo se hace el tema cultural? ¿Cómo se hacen los cambios culturales? Ingeniería social del ámbito académico. Vamos a ver. Muchas veces estás con un rector explicándole una cosa y tienes que volver otra vez a por ella, y es bastante tedioso y bastante complicado. Resulta que ese vicerrector, o ese rector, en este caso, viaja, como estoy pensando en una cosa que vi yo, que era en Guadalajara, en México, van a una reunión del Banco Santander en Guadalajara. Y los compañeros de mesa, que estaban al rector que estoy pensando, le empezaron a hablar de este tema de una forma que él se dio cuenta de que lo que le hablaban los suyos en su pequeña universidad correspondía con lo que ellos daban como innovador, y resulta que él tenía la oportunidad de desarrollarlo. ¿Qué hizo? Ese es lo que llamo yo el teorema del Me Too. Yo también. O sea, en una conversación, en una cena, se habló de esa cosa y cuando llegó empezó a promover este tipo de cosas. Y eso le ocurrió, porque ese amigo mío lo puedo contar, a Darío Villanueva Prieto, el que fue mi rector durante años y que, por cierto, acabó siendo presidente de la Real Academia Española de la Lengua. Resulta que él, cuando oyó lo que hacían otros, primero me trajo toda la información y dijo: Carlos, en esto tú vas a tener plenos poderes. Dime lo que hay que hacer. Al ejemplo que nos ocupa, todas las universidades tienen, cuando hablan de estrategia, no tienen que decidir los de transferencia de tecnología o los de la incubadora. Si da la importancia que tiene, juntas a los 6 rectores para ese único punto, en ese momento se convierte en algo supletorio y se convierte en algo necesario. Eso es lo que hay que hacer, lograr que la máxima autoridad se implique en el lanzamiento estratégico de lo que vas a montar, ¿entiendes? Pero no lo conviertas en un empresario constructor de estructuras inmobiliarias, porque al final nadie cree en eso, ¿eh? Y se vio algunos ejemplos que en Chile tuvieron el dinero y no hay forma ahora de que empiecen las obras, y hace ya 2 años muchos de ellos que tienen los recursos. Y además, yo soy cazador de perdiz, aquí en Chile no las hay, pero en España sí, y el que caza más perdiz no es el que tiene mejor puntería, ¿eh? Es el que es más tenaz para agotar a las perdices. Pues si todos los rectores de las universidades que estamos aquí implicadas, que son 6 parece ser, no le dan mucha importancia, lo que hay es que insistir como la perdiz, que alguna vez la agotas de tanto andar y prefiere que la mates a que la sigas corriendo por el campo. Entonces el rector dice, pues pensar que este cabro se queda callado y no me viene a vender la pomá cada vez que aparece por aquí porque es insufrible. Vamos a hacer esto que pide. Es una broma, pero la tenacidad es una característica que nunca se cita en las conferencias. Pero la tenacidad es muy, muy, muy importante. Para Paulina tengo una pregunta aquí. Si pudo vincular el proceso de creación de Miconativa con la formación de los estudiantes en el ámbito del emprendimiento. Paula. Sí, Paula. A ver, nosotros la forma en la que trabajamos con los estudiantes es cuando tenemos algún tipo de exposición frente a empresas, algún tipo de feria empresarial, tecnológica. Pueden participar y ser expositores de esta tecnología. Por lo tanto, siempre ellos se van acercando a laboratorios, se van acercando a estas actividades de difusión, de transferencia, y también han empezado a desarrollar tesis en esta área, porque esto que partió con un proyecto, ¿no es cierto?, que como investigadores todos postulamos constantemente, se fue transformando en algo que nosotros no conocíamos, ni no sabíamos hasta dónde, ¿no es cierto?, íbamos a llegar en este camino, y todavía hay mucho por recorrer. Entonces también se generó una nueva línea de trabajo, una nueva línea de investigación. Entonces ahora en el núcleo científico tenemos un laboratorio donde directamente es innovación y transferencia agraria, que era algo que antes no teníamos. Entonces esto hace también
que muchos estudiantes puedan ver esta alternativa, ¿no es cierto?, en el futuro cercano, de poder crear empresas, de poder estar quizás no creando empresas, pero sí crear tecnologías, búsqueda de soluciones, conocer, como ustedes decían, ¿no es cierto?, al inicio, que hay muchas soluciones que se requieren en el campo productivo. Hay mucho que está sucediendo en este minuto, hay muchos intereses de distintas áreas de la agricultura, que es el área donde nosotros estamos, que necesitan soluciones por el escenario de cambio global, porque en nuestro país, por ejemplo, existe un desplazamiento de los cultivos, de lo que se realizaba en la zona central hacia la zona sur. Hay mucho que nosotros tenemos que traer de tecnología para esta zona. A la vez, en nuestra zona existen otras problemáticas asociadas. Entonces, es una cantidad enorme de potencialidades. Y lo que más se relaciona con el tema de estudiantes es que ellos puedan estar y conocer esta realidad un poco antes de lo que sucede generalmente, que uno conoce una vez que sale al mercado laboral. Interesante, Paula. Si tú te escuchas, tú eres investigadora, has estado en la ciencia, te formaste en la ciencia, pero si tú te escuchas, tú te das cuenta que todo el tiempo estás hablando del problema, de la necesidad, de la oportunidad. Poco nos hablas de la ciencia misma. Tu mindset ha mutado a siempre estar pensando en la oportunidad, la necesidad y cómo tu empresa va a desarrollar productos y servicios que apunten a eso. Es muy interesante escucharte viniendo desde la ciencia. Carlos, ¿por qué no nos cuentas alguna empresa en concreto con su proceso, alguna empresa que ha sido exitosa desde, no sé, desde la biotecnología o del ámbito de la medicina o la digitalización, no sé, alguna que quieras compartir con su pequeño camino? Sí, pero antes, va para Rodrigo, la importancia de la vinculación de las agendas de investigación con lo que demanda la sociedad y las empresas es una de las partes a desarrollar cuando se piensa en parques tecnológicos, ¿entiendes? Y lo otro es pensar en la modificación de la matriz productiva de cada región. Pero de esas anécdotas tengo, porque yo aprendí más perdiendo dinero en las sociedades de capital riesgo que leyendo libros. Se aprende muy rápido cuando pierdes dinero. Entonces, además no lo digo en broma. ¿Cuál era la pregunta? ¿Algún ejemplo de empresa? ¿Algún ejemplo? Algún profesor? Resulta que Visiometrics, por ejemplo. Visiometrics era una pequeña empresa, una spin-off que creó la Universidad de Murcia, que se llama Visiometrics, como dije, y se dedicaba a ver fondos de ojo para relacionarlos con glaucoma, enfermedades del nervio óptico, etcétera, etcétera. Es decir, era un instrumento más que se daba a los oftalmólogos. Entonces nosotros empezamos a invertir en ella, eso a través de Uninvest, que era que funcionaba con 16 universidades, con los fondos de capital riesgo Uninvest. Entonces, el que desarrollaba la instrumentación, el laboratorio, que no recuerdo cuál era, pero era el laboratorio de óptica de la Universidad de Murcia, pues el primer año vendieron 30 dispositivos para ver ese tipo de imágenes a oftalmólogos de España. Pero ellos se habían calculado vender 150 o así para llegar a punto muerto. Como no llegaban, hicieron un riesgo, pagamos los viajes, se hicieron a California y encontraron a un vendedor de aparatos oftálmicos que a su vez iba a vender el suyo por un 15% de la facturación. O sea, las utilidades era fácil calcular. El 15% de lo que vendas me lo das a mí y ya estaba. ¿Y qué ocurrió? Que resulta que el vendedor de varios aparatos oftalmológicos no le compraba los suyos y empezaron a comprarle el del otro, de tal forma que le mató el mercado propio. ¿Y qué hizo el cabro? Pues muy sencillo. Agarró, dijo que compraba la empresa española. Entonces, primero se internacionalizó y fue para California, y ahí había que meter dinero, y nosotros con Uninvest tenemos un DAL de inversión
provocada por la Comisión de Mercado de Valores para que no concentremos riesgo, tampoco hay. Tanto en el Risk Invest tienen, todas las empresas de capital riesgo tienen un límite. Bueno, pues ella se capitalizó en 20 millones de euros y nosotros teníamos que poner 5 o 6 y éramos incapaces de atender porque nuestra base de funcionamiento era diversificar en pequeñas cantidades, bueno, pequeñas cantidades que a veces eran 1 millón de euros, pero bueno, diversificar en muchos campos para tener más posibilidades de éxito. No fuimos a la ampliación de capital y de pronto pasó un año y la vendió un gigante de la instrumentación en Estados Unidos y le pagó 142 millones de euros. 142 millones de euros. Eso dices, habíamos invertido poco, con 1 millón que habíamos puesto, 800.000, pues ganamos ahí muy poco. Voy a contar otra de fracaso. Pero primero la de éxito, que es más bonita, esta que se me ocurre, que es la que fabricaba óxido de aluminio monocristalino, es decir, algodón de zafiro en hilos. Bueno, eso se usaba para pinturas y sirvió para la industria armamentística, para hacer pinturas de barcos y hacer chalecos salvavidas antibala que pesaban poco. Bueno, pues se interesó el rector de la Universidad de Shenzhen, que encargó a ISIS Innovation que le buscara en Europa tecnologías comercializables para mandar a China. Y la ISIS escogió, pero en la escogida le tuvo que pagar 150.000 euros por haberla encontrado, en Galicia una empresa que se llamaba Neoker, y que se llama Neoker, que fabrica, mediante un horno continuo, óxido de aluminio monocristalino. Entonces, vinieron aquí, vino el rector, el vicerrector de investigación y 2 CEOs de 2 sociedades de capital de riesgo que entre las dos tenían 400 millones de euros para invertir en el ámbito universitario. Vino, nos explicó dónde está Shenzhen, al norte de... efectivamente, me enseñó unas fotografías, hacía unos displays era por PowerPoint, sí. Y vi unos edificios, unos rascacielos, y digo, pero en esta culmen de todos los rascacielos que vemos, ¿dónde está la universidad? Dice, ¿cómo dónde está? La universidad hace lo que está viendo. Pero resulta que era una universidad con edificios de 100 pisos, era como Manhattan, y aquella era su universidad. Bueno, pues vinieron y durante 2 días y sus noches estuvieron en la Universidad de Santiago en el laboratorio de investigación obteniendo aluminio monocristalino. Y vieron desde que se mete amorfo hasta que sale en forma de algodón. Apuntaron todo lo que veían, fotografías por delante y por detrás, y compraron la empresa por 4,5 millones de euros y nosotros ganamos 1 millón de euros en la operación. Entonces, esos son algunas de las que salieron exitosas, pero el capital riesgo se fundamenta en que las exitosas tienen que cotejar las pérdidas. Por ejemplo, pérdidas. Vamos a ver cuál de ellas. ¿Cómo se llamaba aquella? Porque las que pierdes, siempre te olvidas del dinero que invertiste en ellas. No, pero mientras te vas acordando, ¿qué tendríamos que superar como consorcio que permita atraer a los actores del ecosistema como el que creaste tú? ¿No? ¿Cómo atraemos a esos bancos, a esas empresas? ¿Cómo es posible hacer? Lo del principio no lo oí bien. No. Tú atrajiste a los bancos, a las empresas, y las trajiste a tu ecosistema para fortalecer el ecosistema. ¿Cómo los convenciste? Ya, vamos a ver. Yo los escogí de la siguiente forma, y lo digo claramente, es cuando tuve que escoger a las 3 universidades, las 3 universidades no querían crear un fondo. Una de ellas no quería bajo ningún concepto. Entonces yo logré meter de las 3 a 2 rectores. Una vez comieron juntos, estábamos todos y los pusimos de acuerdo. El tercero, queríamos que fuera una sociedad gallega y que faltaba la Universidad de La Coruña. Pues mandé al consejero delegado de Inditex
que es una de las empresas mayores que hay en España, sin duda, de la empresa textil, la dueña de Zara, y el consejero delegado habló con el director de la Universidad de La Coruña, de la que él era catedrático de Economía Aplicada, y se metió. Así fue como entraron los rectores. Pero lo más curioso es cómo entraron los empresarios. Antes de ir a los bancos, fui a los empresarios, porque los empresarios son los que meten el dinero en los bancos. Entonces, fui primero a Constructora San José, que se dedica a hacer hospitales, universidades, facultades, etcétera, etcétera. Entonces, como estaba implicada en el proceso, pues metió un dinero que, al fin, en un Invest metió 3 millones de euros que no eran nada, y los había perdido ganado esa mañana con el movimiento que tiene. Por cierto, en Chile hizo un desvío de la Panamericana arriba del norte. Y después, ¿qué ocurrió con los bancos? Que cuando se enteraron de que los empresarios metían dinero, los bancos empezaron a creer en el proyecto. ¿Y cuáles escogimos? Todas las universidades tienen presupuesto, y el presupuesto lo meten en bancos, no lo tienen en un cajón en la rectoría. Y los primeros que tocamos fueron los bancos que gestionaban o almacenaban los recursos de la universidad. Entonces, en Galicia, todos los bancos, que era prácticamente Caixa Galicia y Caixa Nova, metieron dinero. ¿Qué ocurrió? Cuando esos dos bancos metieron dinero, se empezaron a interesar todos por el emprendimiento. El Santander, que tenía programas de emprendimiento a nivel nacional, se dio cuenta que ellos querían. Entonces, el Santander, cuando vino, quería tener o aportar el máximo capital posible para llevar el 51% de la sociedad Uninvest. Y yo le dije no, tenía que dar la misma cantidad que otro banco daba, que fueron 3 millones de euros. Así, es decir, creando intereses, manejando intereses, uno va arrastrando al otro. Ok, el cuento de las gallinitas. El gallo y las gallinas, que siempre explico en las conferencias, y aquí no voy a explicar, porque si no es muy, muy prolijo. Ok, bien, pues yo quiero darle las gracias a Carlos y a Paula por la deferencia que han tenido de compartir con nosotros sus conocimientos, su experiencia. Felicitar a Paula por lo que está desarrollando, cómo ha ido evolucionando desde la ciencia al emprendimiento. Es un ejemplo para muchos de nosotros que estamos en la universidad. Así que agradecer, Paula, cómo nos va mostrando el camino que vas abriendo, que no es común en nuestras universidades, y a Carlos también por haber compartido su gran expertise y años de circo en este mundo. En nombre del consorcio Ciencia para la Innovación 2030, y también saludando a don Fernando, que lo veo ahí, que ha estado participando activamente. Fernando, si quieres dar una palabra para cerrar. Bueno, Carlos, yo te dejaría a ti la palabra de cierre. Y pido disculpas porque vengo de un consejo académico y no pude estar desde el inicio. Pero tenía una inquietud, si es posible todavía formulársela a Carlos. Dado nuestro consorcio, CI 2030, y dada la experiencia que él tiene, ¿cómo él vería que esta asociación, donde estamos universidades privadas y universidades, todas universidades públicas, para algunas atadas al sistema público y otras con libertades que son propias de las universidades privadas o semiprivadas, es una buena idea que los rectores pudiesen apalancar recursos a partir de sus propios recursos y apalancar recursos regionales para levantar ideas que favorezcan lo que está detrás del consorcio CI 2030, como una forma de que eso genere a su vez futuras iniciativas. ¿Es posible que eso pudiese llevarse a cabo en el sentido de que es necesario levantar ese tipo de esfuerzos más que esperar que lleguen recursos del Estado?
Muy bien, buena pregunta. El ejemplo que tengo yo es, se reían de mí porque, ¿me oyes? Sí. Se reían de mí porque quería poner de acuerdo a 16 universidades, incluyendo la heterogénea y el modo de vida y la escala de valores que tiene cada una de ellas. Decían que era imposible. Pero lo hice con el teorema del gallo y las gallinas que hablábamos antes. Yo metí gallinas pequeñas poco a poco, y después los demás, cuando veían que el gallinero era grande y el gallo cada vez cacareaba más, dijeron, yo quiero meterme en ese gallinero. Bueno, pues si yo hice 16, lógicamente si son 6 las vuestras, eso se puede hacer perfectamente bien, teniendo en cuenta que lo que no podemos, los universitarios, es ir a la banca directamente y decir, ¿cuánto me pones tú en eso? No, no, no. Cuando las 16 universidades en el Fondo de Capital Riesgo pusieron dinero, solo pusieron 100.000 euros cada una, pero metieron 16 universidades. Al meter los bancos, fueron a la caja de responsabilidad social corporativa y dices, caramba, se asocian estos 16, ponen una miseria de dinero, pero lo ponen, tenemos que estar con ellos. Y entonces el Santander cayó ahí también, porque no se puede estar dando un poquito de dinero a 32 universidades o 60 universidades en España y otras tantas en Chile, y después cuando alguien le habla de la pega de la que ellos son especialistas, no está ella metida. Bien es cierto que después que vio que aquello crecía, quiso tener el control, es decir, cuando el trabajo sucio lo habíamos hecho ya nosotros, después quiso entrar él y controlar todo. Y claro, era una estrategia bancaria clásica y yo no lo permití. Entonces dije, si quieres subir, demuestra tu solidaridad apoyando esto y financiándonos programas cerca de estos. Cuando hay 6 rectores, cuando hay 15 se pelean todos, pero cuando hay 6, si son pares, si son universidades parejas, es relativamente fácil hacerlo, porque si hay alguno reticente, es más, hay que coger entre los 6, 2 que estén claramente convencidos y ellos que hagan la zapa de ir juntando, asociándose hasta llegar a 6. Y esto sería un ejemplo, el primer ejemplo en Chile, que yo lo hice en España, que es suficientemente complicada como Chile, para crear un fondo semilla en que estaban universidades, banca y empresarios. Entonces, los empresarios mejores que tenéis en Araucanía, cuando vean los bancos y las universidades unidas, ellos van a querer estar. Pero van a querer estar en Biobío, van a querer estar en Talca, digo yo. Eso es lo que haría yo si fuera el director de esos bancos. ¿O no lo crees? Sin duda que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Fernando. Entonces, agradecerle en nombre del Consorcio para la Innovación Ciencia 2030, Alianza Sur-Subantártica. Nos estamos viendo en otra de nuestras actividades de difusión de la tecnología y de la innovación proveniente desde la ciencia. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, compañeros. Sí. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Fernando. Hasta luego. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao.